Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva emisión de Impacto Económico, información monetaria y financiera en las pantallas de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Iniciamos en titulares. Cuba y El Salvador estrechan sus relaciones de intercambio comercial con la firma de un protocolo adicional del acuerdo de alcance parcial. En Economía en Contexto hablamos del llamado milagro económico peruano y el presunto crecimiento económico de esa nación elogiado por organismos internacionales. Y bien, en Economía 360, China y Japón afianzan sus relaciones comerciales a 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países. Iniciamos teniendo a América Latina en perspectiva. Las repúblicas de Cuba y El Salvador estrechan relaciones para mejorar su intercambio comercial. Ambos gobiernos concretaron nuevos mecanismos en la ciudad de La Habana, en la capital cubana, a través de la firma del primer protocolo adicional del acuerdo de alcance parcial. La agencia Prensa Latina destaca que el convenio contempla el perfeccionamiento del tema arancelario y otros mecanismos de intercambio comercial. El mismo fue firmado por el titular del Ministerio de Economía salvadoreño, Luz Estrella Rodríguez, y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca. Los países perfeccionaron procedimientos para facilitar el intercambio comercial y ajustaron también sus disposiciones referidas a los obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias. El acuerdo de alcance parcial entre las dos naciones está vigente desde el año 2012 y como resultado las exportaciones de El Salvador hacia Cuba han crecido en un 400%. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, realiza estos días una visita oficial a Cuba. Y también Cuba celebrará la semana entrante la edición número 36 de la Feria Internacional de La Habana 2018, que tiene prevista la participación de empresarios de la Federación de Rusia. La FIHAP sesionará del 29 de octubre al 2 de noviembre. El encuentro servirá como una plataforma de interacción entre representantes de organismos públicos y el sector empresarial de ambos bloques. Se abordarán temáticas relacionadas con perspectivas para la cooperación comercial, económica e inversionista entre Rusia y los países de la región. El evento también coincidirá con la reunión número 16 de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba para la cooperación comercial, económica, científica y técnica. Nos quedamos en el Caribe antillano porque los fondos asignados por el gobierno de Estados Unidos para la reconstrucción de la infraestructura en Puerto Rico después del paso del huracán María el año pasado no serán suficientes. Al menos así lo declara el director del think tank Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, en un análisis que presentó ayer en Washington. Mientras la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, mejor conocida como FEMA, reconoció que los daños totales por el huracán podrían alcanzar, escucha esta cifra, $90.000 millones, el Congreso estadounidense por su parte solo ha autorizado alrededor de la mitad de esa suma para la isla. Marxuach destaca o detalla que la política desigual en los esfuerzos de recuperación se dan en un contexto colonial bajo la supervisión de un gobierno federal a menudo indiferente y una junta de supervisión no electa. Esas fueron sus palabras. Esto se suma al proceso de bancarrota del gobierno local, mientras los llamados fondos buitres sobrevuelan la economía boricua. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia expande su comercio exterior en el ámbito alimentario. El país suramericano logró niveles óptimos de producción de carne de res para abastecer la demanda interna y ahora pone a la venta los excedentes al mercado internacional, específicamente para Rusia y China. En el año 2017, Bolivia contaba con 9.260.058 cabezas de ganado bovino y durante ese periodo los ganaderos produjeron 257.894 toneladas de carne. De esas, más de 239.300 toneladas fueron destinadas al consumo interno. Las restantes 18.518 toneladas quedan entonces disponibles para la exportación. Los ganaderos del país presentaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, con el sello denominado Bolivian Natural Beef,
conocida también como carne natural boliviana, en español, que ayudará a la comercialización de carne de res en el exterior. Y mire, el Banco de Interamericano de Desarrollo, debo decir, reconoce que el gobierno uruguayo mantiene un óptimo uso sobre los recursos para la inversión pública. Veamos. Durante la apertura del tercer encuentro anual del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria, celebrado en Montevideo, el funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, Morgan Dooley, destacó que el país ha sabido traducir la inversión pública en bienestar social y en pos de una redistribución más eficiente de los recursos. El BID destacó que en América Latina y el Caribe la inversión pública ha aumentado de forma importante en los últimos años, y en el caso uruguayo se apostó a un enfoque social para inversiones económicas destinadas a mejoras en salud, educación, seguridad pública y vivienda. El organismo señaló que Uruguay destina a programas sociales más del 20% del PIB y genera una mayor reducción en la desigualdad de ingresos a través de estas inversiones, con un 14%. El tercer encuentro anual del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria cuenta con una serie de conferencias y 2 talleres relacionados con diferentes estrategias y desafíos en torno a la gestión en el área de economía y finanzas. Y bien, los gobiernos de Venezuela y la India también afianzan sus vínculos, esta vez en materia energética. La información la recogemos del portal de noticias ruso Sputnik, donde se titula de la siguiente manera: Venezuela y la India fortalecen cooperación en el área energética. El ministro venezolano de Petróleo, Manuel Quevedo, sostuvo un encuentro con el embajador de la India, Rajiv Kumar, a fin de reforzar las relaciones bilaterales y los acuerdos de cooperación en el área energética entre ambas naciones. Durante su encuentro, el ministro Quevedo sostuvo que Venezuela cuenta con el petróleo que la India necesita para su desarrollo y agregó que existe una relación muy estrecha y cada vez más fuerte en materia energética con el gigante asiático. Momento de una primera pausa. En Impacto Económico, al regreso tocamos economía en contexto y hablamos y desmenuzamos el llamado milagro económico peruano y el presunto crecimiento económico de esa nación. Esto y más, cuando volvamos. Economía en contexto en la pantalla de Impacto Económico. La República de Perú ha sido elogiada por organismos financieros internacionales por su crecimiento de Producto Interno Bruto en años recientes. Sin embargo, el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, OCELAC, Nicolás Oliva, cuestiona el denominado milagro económico peruano, ya que afirma que el país no ha transitado por una senda de crecimiento distinta y no garantiza un régimen de desarrollo para la ciudadanía. Aquí le ampliamos la investigación. El economista Nicolás Oliva sostiene que desde la década de 1990 la inversión extranjera para la minería peruana dinamizó el sector. Sin embargo, el resto de la industria nacional no fue transformada. Esta situación apunta a que el Perú tenga una fuerte dependencia en las exportaciones tradicionales calculadas en un 75% del total, de las cuales la minería representa más del 50% de los ingresos. Sobre el mercado interno, sostuvo que todos los sectores económicos mantuvieron su peso dentro de la producción nacional. La industria de la manufactura pasó de 16% a 15% entre los años 2000 y 2014, mientras el país siguió su curso sobre el modelo de explotación de recursos naturales de viejo cuño. Otro factor que se corresponde con el crecimiento económico peruano es la alta incidencia de la precarización laboral. Para el investigador del CELAC, las plazas de empleo formal en el país no aumentaron al ritmo que creció la economía, y actualmente la informalidad laboral en Perú ronda el 70%, situación que confirma que el sector formal no logró absorber la mano de obra excedentaria. Esta situación pone en evidencia una asimetría en las oportunidades en el campo laboral y la informalidad constituye ahora una condición de los pobres y no una opción. Dicha realidad se puede palpar a través de la industria peruana,
sector que, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, pasó de absorber el 9.5% del empleo en el año 2005 a 9.2% en 2017. A la alta tasa de informalidad se agrega la irregular cobertura del sistema de seguridad social. La encuesta nacional de hogares efectuada en el segundo trimestre de 2018 reveló que 66% de la población mayor de 14 años no está afiliada a ningún tipo de sistema previsional que le garantice una pensión o prestación de salud. El economista Nicolás Oliva sostiene que después de 25 años de privatización del sistema de seguridad social, se creó una desigual competencia entre el sistema público y el privado, en la que el último ha salido victorioso, ya que el 25% de los trabajadores están en las administradoras de fondo de pensiones y el 11% sigue en el fondo público del Sistema Nacional de Pensiones. Ahora bien, la informalidad y la precarización en el sistema de pensiones no son los únicos problemas que enfrenta Perú. En medio de la alta tasa de crecimiento, Perú también debe trabajar para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la evasión de impuestos. Aquí le explicamos. El Grupo de Justicia Fiscal, integrado por las organizaciones Cooperación, Oxfam y Grupo Propuesta Ciudadana, advirtieron que para finales de 2018 la evasión de impuestos en Perú ascenderá a 20.000 millones de dólares. De acuerdo al grupo, del monto equivale el presupuesto gubernamental para inversión social en salud, educación, saneamiento, agricultura y protección social. Con estas cifras, el nivel de evasión de impuesto que registra la nación suramericana supera el de países desarrollados y al de otros países latinoamericanos. La ONG agrega que en la última década el gasto tributario de Perú, compuesto por exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo tributario, llegó a 36.200 millones de dólares. Los investigadores determinaron que si bien las exportaciones mineras se recuperaron un 50% entre 2015 y 2017, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria en el sector. En este sentido, la recaudación neta minera, tras descontar las devoluciones tributarias, se encuentra en niveles mínimos con 255 millones de dólares en 2017. Asimismo, denunciaron que las devaluaciones tributarias al sector minero entre 2012 y 2017 pasaron de 600 millones de dólares a 1.850 millones de dólares, lo que le convierte en el rubro más beneficiado al captar el 30% de las devoluciones tributarias. Mire estos datos. El crecimiento económico de Perú se concentra en las grandes empresas nacionales y transnacionales que se han beneficiado de la estructura informal del empleo que impera en esa nación. De hecho, la brecha salarial en Perú supera el 100% entre un trabajador formal e informal. Asimismo, la productividad sigue siendo baja y la generación de empleo por parte del sector privado es el más bajo también en la región. Le contamos más detalles. Un estudio de la CEPAL revela que en los últimos años las ganancias de las grandes empresas nacionales y transnacionales que operan en Perú se han incrementado debido a la estructura informal del empleo. En el 2014, un trabajador formal percibía en promedio 11.9 soles por hora, mientras que un informal solo 5.3 soles. Esto representa una brecha promedio del 124%. Los datos además revelan una caída en la participación de las rentas de trabajo en el Producto Interno Bruto del país, pues a mediados de los años 70 las rentas de trabajo alcanzaban cerca del 40% del PIB y para 2011 el trabajo recibía poco más del 20% del excedente. Las rentas empresariales y las mixtas, en definitiva, el régimen de acumulación provee de altas tasas de ganancia para el capital nacional y transnacional y al mismo tiempo muy malas condiciones de trabajo para los asalariados, bajos salarios, poca tecnificación y alta incertidumbre para el futuro. Los ingresos de las clases más pobres mejoraron, pero la precarización laboral continúa. Por ejemplo, el incremento promedio de ingresos no bastó para que los niños dejen de trabajar. Según los indicadores del Banco Mundial, el porcentaje de niños económicamente activos que solo trabajan y no estudian pasó de 4.5 a 24% entre el año 2000 y 2015. Asimismo, la fuerza laboral con educación básica pasó de 77 a 80% entre el 2002 y el 2017. En concreto, en Perú, los grupos sociales de ingresos bajos y con baja educación, la informalidad no es una opción, sino una condición, ya que el 95% de las personas con educación primaria son informales, cifra que revela que la productividad sigue siendo baja y la capacidad de las empresas por absorber empleo están aún muy por debajo del promedio regional, según refiere la CEPAL.
Hacemos una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso verificamos Economía 360 y vamos a estar hablando de China y Japón, porque ambas naciones asiáticas celebran pronto el 40 aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones, con una reunión bilateral para afianzar sus relaciones comerciales. Esto lo explicamos a la vuelta de la pausa. Nos vamos ahora a Asia. En el marco del 40 aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre China y Japón, el primer ministro chino Li Keqiang se reunió con su homólogo japonés Shinzo Abe. El líder japonés se encuentra en Beijing en una visita oficial de 3 días con el objetivo de consolidar sus relaciones bilaterales con el gigante asiático. En el marco del 40 aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre China y Japón, el primer ministro chino Li Keqiang se reunió con su homólogo japonés Shinzo Abe. Abe dijo que ambas partes hacen esfuerzos conjuntos por impulsar el desarrollo constante de la cooperación amistosa bilateral y promueven la paz y la prosperidad mundial. Asimismo, Abe expresó que tanto Japón como China juegan un papel insustituible en el crecimiento económico de Asia y del mundo. China ha crecido hasta convertirse en la segunda mayor economía del mundo. La misión histórica llevada a cabo por la Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón a China ha terminado. En estos días, Japón y China juegan un papel esencial, no solo en el desarrollo económico de Asia, pero de todo el mundo. El mundo nunca ha estado tan interconectado y el tipo de problemas que solo un país puede resolver está aumentando. Por lo tanto, creo que hemos llegado a un momento en que China y Japón deberían trabajar juntos para contribuir a la paz mundial y prosperidad. Por su parte, el primer ministro chino Li Keqiang dijo que China se adherirá inquebrantablemente a la reforma y apertura, dando la bienvenida a la participación activa de Japón en la nueva ronda de la reforma y apertura de China. La apertura y reforma de China es el gran curso del progreso de desarrollo que China ha hecho con el mundo. En medio de ese progreso están las contribuciones hechas por Japón. China y Japón han brindado oportunidades importantes para el desarrollo de cada uno, como se apoyan y potencian el desarrollo propio. El primer ministro chino urgió en que las dos partes profundicen la cooperación en diversos campos como la innovación en los mercados de terceros y eleven la colaboración bilateral a un nivel más alto. Asimismo, Li dijo que China da la bienvenida a que Japón participe en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por otro lado, mostró su esperanza de que ambas partes salvaguarden el multilateralismo y el libre comercio y traten de ser motor y estabilizador del desarrollo de Asia e incluso del mundo. Y hablando de Estados Unidos y de China, o sus relaciones, Estados Unidos acusa a China de aplicar lo que denomina como la diplomacia de la deuda, un calificativo que el gigante asiático rechaza con ejemplos concretos. Más detalles los tiene nuestra corresponsal en Beijing, Isaura Díez. Uno de los principales elementos de la política exterior china es buscar el terreno común donde dos partes puedan encontrar beneficios mutuos. De esta forma, Beijing ha establecido alianzas con varios países sin importar su grado de desarrollo. Estados Unidos cree que China utiliza la llamada diplomacia de la deuda para ampliar su influencia a nivel mundial, al otorgar préstamos que después serán imposibles de pagar. La acusación se une a otras de Washington que acrecientan las tensiones entre estos dos países. Francamente, muchos países en desarrollo esperan asistencia de los países desarrollados más capaces, incluidos los Estados Unidos, y desean que honren su compromiso y proporcionen ayuda sustancial e incondicional de acuerdo con la necesidad del desarrollo. Incluso si estos países desarrollados no son capaces de hacerlo, por lo menos no deben obstaculizar otras naciones que quieren ayudar a los países en desarrollo, y mucho menos para servir a sus propias necesidades políticas a costa de los seres humanos de los países en desarrollo. Esto es inmoral. Para refutar las acusaciones de Estados Unidos, China puso varios ejemplos de una cooperación exitosa con países en vía de desarrollo.
La construcción del ferrocarril Mombasa-Nairobi, construido y financiado por China, que ha generado más de 50.000 empleos en Kenia. También mencionó el corredor económico China-Pakistán, que aportó 2.5 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto de Pakistán en el año 2016. Además, en varios escenarios, los líderes de África, por ejemplo, han negado las afirmaciones de que existe una mayor deuda del continente con el gigante asiático. De hecho, las naciones africanas están entre las más interesadas en aumentar la cooperación. La iniciativa Franja y Ruta creo que es un puente entre dos continentes y con la creación de infraestructuras es más fácil poner mercancías de un lugar a otro. Y para África hay más oportunidades de vender a China y también de recibir. La Cancillería destacó que no hay ningún país sumido en la denominada trampa de la deuda debido a la cooperación con China. Beijing pidió a Estados Unidos ver correctamente la cooperación del gigante asiático con los países en vías de desarrollo e instó al gobierno de Washington a tomar acciones prácticas en favor de esas naciones, en lugar de estar ocioso y generar problemas. Isaura Díez, Telesur, Beijing, China. Seguimos en Asia. La economía de Corea del Sur se contrae en el tercer trimestre de este año. Vamos a revisar datos del Banco de Corea para tenerlos de referencia. Entre julio y septiembre del año corriente, el Producto Interno Bruto de Corea del Sur creció apenas 0,6% con respecto al trimestre anterior. A ritmo anual, la economía surcoreana creció en el tercer trimestre 2%. Este es el peor dato desde el año 2009. La caída se debe al paro de las constructoras y el retroceso en la inversión de capital. Por otra parte, la inversión en el sector de la construcción se encogió 6,4% en el tercer trimestre, la mayor caída del sector desde el segundo trimestre de 1998. Y ahora le contamos que más de 4.000 millones de personas no cuentan con protección social en el mundo. Así lo dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo, cuyas estimaciones indican que solo el 45% de la población mundial tiene acceso a ese beneficio. El director general de la organización, Guy Ryder, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortaron a los líderes del mundo a fortalecer los programas de seguridad y asistencia social que son decisivos para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Mundial de las Naciones Unidas. Piden también a los países ampliar el alcance de la cobertura de las pensiones públicas, la atención médica, las prestaciones de desempleo, de maternidad y familiares, así como otros programas sociales. La organización agrega que la eliminación de las lagunas existentes en el ámbito de la protección social es uno de sus temas prioritarios. Bien, revisamos a esta hora los indicadores de los precios del crudo al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas WTI, que cerró hoy con $66,63. Subió 0,4% en referencia a esta mañana. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $76,5. Esto es aproximadamente 0,81% menos que la jornada anterior, descendió bastante. Y cerrando con el crudo venezolano, que se ubica en 500,30 yuanes. Este es el mismo precio para el cierre de la jornada de ayer miércoles. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerde, puede seguirnos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.